¿Qué onda que un almuerzo de un congresista de la República le cueste o nos cueste a todos los peruanos 80 soles por día? 80 soles por sesión del Pleno. ¿Qué onda con que un desayuno pueda llegar a costar más de 30 soles para un parlamentario? A ver, esta es la investigación que arrojó el día de ayer el dominical Cuarto Poder y que es muy interesante en datos. Ojo con esto, reveló que el 12 de diciembre del año pasado el Congreso de la República firmó una adenda con el concesionario que le brinda alimentación justamente al Congreso para darle alimentos de primerísima calidad, y así lo dice el contrato, de primera calidad a los 130 congresistas en buffets para el desayuno, en buffets para el almuerzo, en buffets para la cena. Un contrato o una adenda de contrato que le cuesta a todos nosotros, no a los congresistas, sino a todos los peruanos, porque la plata sale de los impuestos que pagamos absolutamente los 33 millones de peruanos, nos cuesta 2 millones de soles más. Aquí en Ampliación de Noticias, en RPP, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, que ojo, conoce muy bien el Congreso porque ha sido jefe de asesores en el Parlamento y sabe cómo se maneja todo a la interna, dijo que nunca en la historia del Congreso se había aprobado algo similar y en esas magnitudes de una adenda de 2 millones de soles para alimentar a los congresistas de manera gratuita. Mejor escúchenlo ustedes. Se ha hecho un contrato por alimentación de 2 millones de soles, cerca de 25.000 soles por día. Nunca ha pasado antes en el Congreso de la República, 190 soles por cada uno, entre desayuno, almuerzo y cena. Eso es inaceptable. Es casi 1 millón de soles al año. No, el contrato es por más de 2 millones de soles. Ojo, en el contrato se establece que esto es para eventos. La investigación de Cuarto Poder sostiene que, según la adenda del contrato, los eventos vienen a ser no solo las sesiones del Pleno, sino también, por ejemplo, el trabajo que se realiza en comisiones. Y uno dice, a ver, un momentito, si no estamos hablando solo para las sesiones del Pleno y también estamos incluyendo el trabajo en comisiones, entonces el almuerzo gratuito que recibirían los parlamentarios sería prácticamente todos los días si seguimos la línea de argumentación que sostiene Cuarto Poder. Salió ya el presidente del Congreso, José Williams, a aclarar este tema o intentar aclarar el tema. Antes de la pandemia ya se daba un buffet en el Congreso. Se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno. A ver, está bien. Asumamos que la versión del presidente del Congreso es la correcta y es la cierta. Preguntamos, ¿otros funcionarios del Estado, otros trabajadores reciben un beneficio similar? Y claro, el presidente del Congreso dice, oye, pero estas son sesiones del Pleno donde los congresistas entran a las 9 de la mañana, salen a las 11 de la noche, 12 de la noche. Sí, pero ese es su trabajo. ¿Cuánto gana un congresista? Gana más de 15.000 soles sin contar la cantidad de bonos que reciben adicionalmente, que suma casi 10.000 soles, que son bonos no pensionables. Estamos hablando de que un parlamentario en el Perú gana más de 20.000 soles. Tienen que recibir además una alimentación buffet con alimentos de primerísima calidad. Yo estoy seguro que muchos congresistas no creo que tengan esta información que hemos visto todos el día de ayer. Estoy seguro que a partir de ahora muchos de ellos evaluarán con los equipos administrativos del Congreso si esto es lo pertinente, ¿no? Porque creo que hay que estar también en sintonía con la coyuntura. Yo creo que ahí hay que ser sensibles y hay que estar en el contexto de lo que pasa en el país. En un contexto, y esto quizá es lo más preocupante y lo que genera mayores interrogantes, en un contexto de convulsión social, en un contexto donde la calle está sumamente caliente, en un contexto donde el precio de los alimentos se ha aumentado de manera significativa, en un contexto donde el costo de vida es cada vez más asfixiante para las familias peruanas, porque esa es una realidad, una inflación que llega casi al 10%, precios por las nubes en este momento. Entonces, claro, podrán decir, oye, pero 2 millones de soles, Omar, no es mucha plata si lo vemos dentro del presupuesto que se gasta diariamente en el Estado.
puede ser, pero 2 millones de soles es muchísimo dinero para familias que en este momento están todavía en situación de pobreza. 80 soles en un menú, en un solo menú, es muchísimo dinero para familias que lamentablemente no llegan a fin de mes porque no les alcanza. Entonces, el punto al que vamos es un tema de empatía. El punto al que vamos no es necesariamente el gasto en la comida, sino la desconexión que hay, la desconexión de esa clase política con la realidad, con una población que lo que le pide en este momento, y no solo me refiero a la que está en la calle, sino a la que reflejan diversas encuestas como la de Ipsos, la de Datum, la del IEP, con una población que le dice a ese Congreso, oye, vete, oye, aprueba el adelanto de elecciones, oye, necesitamos un refrescamiento de la clase política. Bueno, también habló del tema el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, y dijo lo siguiente cuando se le consultó. Se tenía un menú con platos plásticos y creo que en general el Congreso en esos aspectos se mueve de una manera austera. Lo que yo sé es que solamente los jueves, son los días de pleno, es que hay atención de ese tipo de buffet. Y lamentablemente no es la primera vez. No es la primera vez. En las últimas semanas lo que se ha ido revelando es preocupante cuando, por ejemplo, se le cuestiona de por qué usan pasajes que pagamos también todos los peruanos para sus viajes de representación en viajes que en realidad son privados, en viajes personales. Y estos congresistas cuestionados se sienten en la capacidad de no tener que dar explicaciones, de no rendir cuentas. Me pareció ver el caso de Flavio Cruz, que había ido a su región. Él está en Lima, su familia está en Puno y él regresa a Puno y utiliza el pasaje para irse a Puno. O sea, eso es parte de lo que le corresponde. Si ha regresado a su región... Rosángela Barbarán es a Cajamarca y ella es de Lima. El Diario de la República reveló que 92 congresistas, ojo, 92 de 130, no estamos hablando de pocos, porque en el tema de los viajes que fueron usados para visitas o para motivos personales, hablábamos de 6 o 7 parlamentarios de diferentes tiendas políticas. Aquí de lo que hablamos es de 92 de 130 congresistas que han pedido, que han solicitado que se les entregue, no solo un celular, lo que han pedido es que se les otorgue un iPhone, un teléfono celular probablemente de las marcas más caras que hay en el mercado. Y uno dice, vamos, qué nivel de banalidad. El parlamentario y los congresistas realmente no les alcanza su sueldo para comprarse su propio iPhone. A los congresistas de la República, sin importar la tienda política, sin importar el color político, realmente no les alcanza su sueldo para almorzar con la suya, para desayunar con la suya, para cenar con la suya. ¿Por qué le tenemos que financiar viajes personales, teléfonos celulares y la comida? Y si no fuese eso poco, también lo que sabemos que están discutiendo es que los peruanos les paguemos los seguros para sus viviendas. Porque no puede permitirse este comportamiento en una ¿Y coyuntura sobre como la actual. seguros qué sabe usted sobre un contrato? Nunca en la historia del Congreso se ha comprado seguros para las viviendas de los parlamentarios. Y si alguien quiere tener un seguro para su vivienda, que lo pague de su bolsillo. Es increíble, o sea, no contentos con todo eso, también quieren que aseguren sus viviendas. Entonces, estamos llegando a un punto donde lamentablemente a nuestra clase política en su conjunto simplemente no le interesa verse mal ante la población. Y entramos ahí un problema más de fondo, que tiene que ver justamente con el adelanto de elecciones. Porque claro, si vemos este nivel de desconexión, donde a los dirigentes, a la clase dirigente, a los políticos que están en el Congreso de la República, encargados de implementar, de desarrollar, de legislar, no les interesa lo que piense la población, no están conectados con la población, es muy complicado y muy probablemente que no les interese el adelanto de elecciones. Pero un político se debe a la población. Por eso el Congreso representa a la población. La población se ve representada en el Parlamento. Pero ¿qué sucede cuando un Congreso no representa a la población? Y yo sé que no les gusta esta palabra,
Pero cuando un Congreso no representa a su población, se pierde legitimidad y empiezan a haber muchas vulnerabilidades, muchas grietas, muchos quiebres. Y ahí hablamos de institucionalidad o instituciones débiles. Y por eso vemos una protesta que es verdad, que ha empezado a perder intensidad. Pero eso no quiere decir que la situación se ha calmado o que el problema desapareció, porque el problema sigue ahí y el problema sigue siendo tremendas brechas sociales. Podemos mencionar cualquiera: educación, salud, hambre real de la población que no llega a fin de mes, que no llega ni siquiera a cubrir la canasta básica. Insatisfacción, justamente. Entonces, esas brechas de esa población que sufre esas desigualdades y que ve a una clase política que come almuerzos de 80 soles, que exige iPhones, que exige viajes, que exige seguros para sus viviendas. Entonces, claro, el enojo está ahí. Ese es el principal problema. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? No lo sabemos. Lo que sí es más o menos claro es que lamentablemente nuestros políticos y nuestras instituciones van perdiendo legitimidad y se van debilitando día tras día. ¿Qué va a suceder cuando nuevamente llegue un outsider, un salvador, un mesías que prometa justamente reformarlo todo y refundar todo? ¿Va a encontrar el terreno abierto para hacer eso? Ese es el gran temor y la gran pregunta a partir de lo que vemos el día de hoy.